El pasado lunes 16 de marzo, hace ahora un mes, abríamos en Canal Coin Televisión el primer informativo del estado de alarma con unos datos de la evolución de la pandemia del coronavirus que comenzaban a ser ya considerables. Los cerca de 10.000 positivos por COVID-19 y los más de 300 fallecidos habían obligado al Gobierno de la Nación a decretar por 15 días este estado excepcional. Se abría un periodo nuevo para todos que iba a suponer una adaptación a marchas forzadas a una realidad desconocida y que requería de la implicación de toda la sociedad. Por ello, en ese primer informativo del confinamiento, nos ocupamos de repasar qué se podía y qué no se podía hacer mientras durase el estado de alarma. Acudimos a la policía local para que nos aclarase aspectos sobre la movilidad en este periodo y les adelantábamos la posible evolución de la pandemia con los primeros datos que nos hacían llegar centros de estadísticas comparando casos por municipio. Eran días de muchas preguntas y de mucha incertidumbre. Lo que quedó patente desde el minuto 1 de la cuarentena fue el agradecimiento a nuestros sanitarios que están jugando un papel esencial en esta crisis. Las ventanas y balcones de todas las calles y plazas se inundaron desde el primer día de aplausos para esas mujeres y hombres que velan por nuestra salud. Lo siguiente que quisimos mostrarles fue precisamente cómo esos sanitarios de nuestro ámbito más cercano, los que realizan su labor en el Centro de Salud de Coín, desempeñaban su labor y cómo debíamos actuar en caso de urgencia sanitaria. La nueva realidad que nos era impuesta, la de la permanencia en casa, acarreaba una serie de limitaciones en nuestro movimiento y en nuestra distribución del ocio. Desde el área de cultura municipal se comprendió rápidamente que era necesario adaptar una oferta cultural telemática para hacerla llegar a los hogares de Coín durante este confinamiento. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Coín activaba una serie de medidas encaminadas a proteger a los sectores más vulnerables. El área de servicios sociales se coordinaba para actuar en ese campo y desde el Gobierno municipal se ampliaba el presupuesto del Plan de Emergencia Social de los 60 a los 100.000 euros como primera medida. Conscientes de la importancia de la comunicación en tiempos de encierro, desde Canal Coin Televisión poníamos en marcha un número de WhatsApp para que nuestros vecinos nos pudieran hacer llegar sus inquietudes, reacciones y reflexiones sobre esta cuarentena. Y precisamente esa red social se plasmaba más allá de las nuevas tecnologías en calles, plazas y bloques de vecinos en los que se recuperaba un sentimiento de comunidad que parecía perdido en los últimos tiempos y que ha sido una de las cosas positivas que podemos extraer de este periodo tan complicado que estamos viviendo. Otro de los aspectos a destacar que nos deja la crisis del coronavirus es la oleada de solidaridad que ha llegado a cada pueblo, a cada calle y a cada comunidad de vecinos, y que hemos visto traducida en los voluntarios que han dedicado su tiempo y sus recursos a dotar de material de protección a nuestros sanitarios encargados de combatir la enfermedad en primera línea. Para el día 24 de marzo, tan solo 10 días después de la declaración del estado de alarma, los datos se habían multiplicado por 4 en cuanto al número de contagios respecto al primer fin de semana. Casi 40.000 positivos por COVID-19 en todo el país. Los fallecidos en esos 10 días habían pasado de 300 a 3.000 y la concienciación ciudadana ya asumía que estábamos ante un periodo de confinamiento más largo de lo anunciado el 14 de marzo. En el consistorio de Coín, los responsables municipales mantenían un encuentro de coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado en unos días críticos en los que la escalada de casos nuevos diarios era muy intensa. En plena vorágine de expansión del virus, llegaba a Coín una dotación de la Unidad Militar de Emergencias para asumir labores de limpieza y desinfección en la localidad. Por otro lado, suspendido el proceso de matriculación de cara al nuevo curso escolar, se prorrogaban los plazos para las familias y las clases en todos los niveles educativos retomaban su actividad a través de la teleformación, intentando llegar a todo el alumnado, con los que más ayuda necesitan en estos tiempos difíciles. Las muestras de solidaridad se repetían en diferentes colectivos y asociaciones, intentando contribuir con los que más ayuda necesitan en estos tiempos difíciles. El elevado número de víctimas mortales de la pandemia, que crecía de forma exponencial en esas primeras semanas, motivó que las banderas del Ayuntamiento de Coín ondeasen a media asta en señal de duelo por los fallecidos. Hacia finales de marzo, cuando afrontábamos la primera de las prórrogas del confinamiento, los consejos y recomendaciones para que la cuarentena no nos pasase factura de ningún tipo se orientaban hacia la actividad física. Desde el Ayuntamiento de Coín, en colaboración con esta casa, se mantenía abierta una programación de libre acceso a los ciudadanos adaptada a diferentes edades para que desde el encierro en casa se mantenga un mínimo tono físico que no suponga futuras mermas en nuestra salud. Asumíamos a comienzos de abril que este también sería un mes de permanecer
permanecer en casa y recordábamos que el día 2 se celebraba el Día Mundial del Autismo. Una fecha especial siempre, pero en este año doblemente importante por la particularidad de las personas que se encuentran dentro del espectro autista y que en lo relativo al confinamiento requieren de unas medidas especiales que muchos vecinos desconocían. Se aprovechó ese día para visibilizar esta patología y recordar que las personas que la padecen pueden durante este periodo salir a la calle de forma terapéutica. El 2 de abril es también el Día de la Literatura Infantil y Juvenil. Desde el área de cultura se incidía en la importancia de asomarse a los libros en periodos como este, en el que nos encontramos recluidos y en ellos encontramos una vía de escape, evasión, entretenimiento y aprendizaje, para todos en general y para los pequeños de la casa de forma particular. Para los que también esta cuarentena es un periodo nuevo y complicado, es para nuestras mascotas. Convertidos en una especie de pasaporte para poder salir a la calle a pasearlos, los perros afrontan un periodo difícil con salidas más cortas, menos actividad física y mayor presencia de personas en casa. Por ello pedimos consejo a Adiestramiento Canino Coin para mantener equilibrados a nuestros animales de compañía durante este periodo. A punto de cumplirse la tercera semana de confinamiento, la pandemia daba los primeros síntomas de ralentización en nuestro país. Eso sí, después de superar los 117.000 positivos y de llegar casi a los 11.000 fallecidos por COVID-19. En 20 días los datos se habían multiplicado por 11 en cuanto a los positivos detectados y por 36 en cuanto a los fallecidos, unas cifras terribles que todos esperábamos ver mejorar a diario. El confinamiento pilló a cada persona en el lugar en el que se encontraba en ese momento. Algunos, como el actor coineño Fran Cantos, en su domicilio de Madrid, desde donde nos mandaba ánimos y nos contaba cómo llevaba el encierro. A otros les sorprendió en plena carretera viajando con autocaravanas y ellos suponía que debían respetar la cuarentena en lugares habilitados para su estacionamiento para este tipo de vehículos, como el aparcamiento de Coín para caravanas. También en este punto preguntábamos a uno de los sectores más castigados por la otra crisis, la económica, porque además del enorme problema sanitario de la pandemia, esta nos dejaba unas consecuencias económicas aún difíciles de calibrar, pero que se atisbaban de calado, en particular en el sector de los autónomos. En este sentido, y para paliar en la medida de lo posible el frenazo económico que suponía este parón de la actividad a nivel global, desde el Ayuntamiento se anunciaba un plan de inversión pública que partía con una inyección económica de las arcas municipales de en torno a 300.000 euros, al margen de otras partidas y ayudas que pudieran provenir de otras administraciones. Al margen de la crisis sanitaria y de la económica, el tiempo avanza, y esta primavera seguía sumando lluvia para ir completando un año meteorológico que a estas alturas ya ha superado la media anual de Coín. Muestra de ello la imagen de nuestro nacimiento rebosante de agua, una visión que siempre nos ayuda a mirar el futuro con más optimismo. Pero la realidad es tozuda y las malas noticias no nos abandonan tan fácilmente. En plena Semana Santa, probablemente la más extraña que hayamos vivido nunca, nos llegaba la triste noticia del fallecimiento de Salvador Guzmán, vecino de Coín preocupado por mantener viva la memoria histórica y por reivindicar la necesidad de no olvidar nuestros horrores pasados para no repetirlos. Él nos dejaba, pero en estos momentos sus enseñanzas permanecen más vivas que nunca. Por otro lado, en esos días de pasión, la comunidad cristiana vivía unos días diferentes con la celebración de unas fechas muy importantes, pero condicionadas por la pandemia del COVID-19. Sobre ello, hablábamos con el párroco de San Juan y San Andrés. Y si la Semana Santa hubo de ser suspendida, el Ayuntamiento de Coín anunciaba que la misma suerte correrían las fiestas de primavera y el Día de la Naranja. Se informaba, eso sí, que las partidas presupuestadas para estas citas se emplearían para reactivar la economía en cuanto se restablezca mínimamente la normalidad de nuestro día a día. Y llegamos a esta quinta semana del confinamiento, que arrancaba con unos datos con tendencia a la baja tras la hibernación intensa de la economía, pero que aún así dejaba cifras muy elevadas con cerca de 170.000 positivos confirmados y una cifra de fallecidos que se aproximaba a los 18.000. Aún así, la situación continúa, en esta segunda prórroga del confinamiento, siendo muy complicada en nuestro país. El Ayuntamiento continuaba centrándose en la parte que puede asumir, la de facilitar a los sectores económicos locales un tránsito más sencillo por este periodo de incertidumbre. Por ello anunciaba la reducción de plazos de pago para los proveedores. El sector de la pequeña y mediana empresa y el comercio local recibía el apoyo de colectivos e instituciones y realizaba un llamamiento a los consumidores para que, en la medida de lo posible, se realicen las compras en el comercio de proximidad.
Al margen de la economía, el Ayuntamiento volvía en esta semana a hacer balance de la situación de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, con el trabajo específico que desde el área de servicios sociales se realiza en 3 ámbitos: la entrega de alimentos y productos de primera necesidad, la alimentación para escolares a través del Plan SIGA de la Junta de Andalucía y la ayuda a domicilio. 3 pilares fundamentales para disminuir el impacto de esta crisis. La música, como el deporte o cualquier otra manifestación cultural, nos ayuda a evadirnos, aunque sea momentáneamente, de esta realidad tan dura que nos está tocando vivir. En Coín tenemos la suerte de contar con artistas de primer nivel que han querido asomarse a la ventana que desde nuestra televisión local les hemos brindado y compartir con nosotros su arte y su tiempo, mandarnos su aliento y recordarnos que con la implicación de todos saldremos de esta y nos haremos más fuertes y mejores.